Bienvenido raza a un nuevo video. Muchos se quedaron con la fucking duda de esta vaina de la actualización. Ok. De la providencia divina del santuario para curar más tropas y cosas así para esas trampas o seriados, esas gentes pues que quieren regresar y cosas así. ¿Cómo está el show? ¿Cómo está el show? Ya que ayer hice un video yo y no encontramos nada y dije, me voy a poner a investigar un poco para darle información a la raza. Dice el Juan, es como usted dijo, tengo tropa en el santuario y cuando se llenan se guardan un poco, un poco más. Ok. Tuve que atacar este castillo ahorita yo y sacrificar algo de mis tropas, raza, ni modo. Y tengo llena la enfermería y tengo lleno, pues ya un poco el santuario, ok. Antes de todo, aquí pusieron otro punto, un tercer punto. El juego original nada más viene el segundo punto, ¿no? Entonces, el tercer punto dice que las tropas de la providencia divina llegarán a todas o alcanzarán su máxima capacidad cuando termine la cuenta atrás. Importante saber eso, la cuenta atrás. Reclamas tus tropas cuando estén al máximo de su capacidad para dejar espacio a las tropas restantes de la providencia divina. Entonces, no modificaron la capacidad del santuario de esta parte ni la devoción por hora. Lo que modificaron fue esta parte que está aquí. Si aquí te das cuenta, tú dice que tú tienes 501 tropas llegadas. Las vas a poder recoger. Recuerda que aquí a veces viene una cuenta atrás. Aquí donde decía cuenta atrás, por eso es importante saberlo. Si yo me voy al juego original, yo tengo la cuenta de Comida Fer. Esta cuenta tiene llena la enfermería y tiene lleno un poco el santuario. Y además aquí en la providencia divina vienen las tropas. Entonces si nos damos cuenta, nosotros aquí ya no viene la tropa, que viene nada más la cantidad de tropas. Entonces, si nosotros recogemos esta parte, la vamos a recoger. Entonces, si nos vuelven a atacar, va a venir otra cuenta atrás. Recogemos. Entonces, yo creo que lo que se trata y lo que es esta parte que está aquí. Esto no lo movieron. Lo que movieron es esto que está acá. Esto que está acá. No, la parte izquierda. Las tareas divinas tampoco lo movieron. Ok. Nosotros recogemos normalmente y siempre va a haber una cuenta atrás. Nosotros vamos aquí y yo, por ejemplo, recojo, se quita esta vaina. Aquí te vienen las tropas que son reclamación de tropas, providencia divina, y aquí viene. Es la gran diferencia lo que viene acá. Entonces lo que se va a tratar de la parte izquierda. Pues aquí viene de providencia divina, nada y reclamado. Ok, lo que voy a hacer otra vez es atacar ese castillo y se van a volver a ir a la providencia divina. Okay, vamos a hacer un ataque random, un ataque random nada más para matar esas tropas y usted observa. Okay, vamos a entrar otra vez y tienen que llegar esas tropas, pero no me viene una cuenta atrás. Yo pienso que la cuenta atrás viene cuando ya tienes un montón de tropas que te mueran. Ok, ahí está, ¿ves? Va a depender de las tropas que tienes. Si viste que venía una cuenta atrás aquí que venía de un segundo. Ok, cuando tú tienes más tropas, a ti te llegan más tropas, va a haber una cuenta atrás más alta. No sé si sea una cuenta atrás de 15 minutos, de 20 minutos, 10 minutos. No sé si me estás entendiendo, compa. Va a haber una cuenta atrás de que te va a decir y vas a poder curar esas tropas. Al momento de que te llegue una cuenta atrás, aparte, te van a estar llegando más tropas a la provincia de Remina, donde dice la en ruta. ¿Ya me está entendiendo? Van a seguir llegando tropas de cuenta atrás y aparte la provincia divina. Yo no sé. Yo miré una vez en esta cuenta que yo tenía a la provincia divina hasta más o menos 100,000 aquí. 100,000. Fue un máximo que yo he mirado. Tenía llena aquí y tenía 100,000 aquí. Entonces tú ponme en los comentarios cuánto piensas que se puede llenar la cuenta tras providencia divina. No sé si se esté llenando y aparte en la ruta que va a venir acá se van a juntar. Si se siguen atacando y tienen la cuenta atrás, te van a seguir llegando tropas. Tendríamos que
que ver eso. Tendría que ser más tropas yo. Tendría que hacer más tropas yo realmente. Entonces lo que voy a hacer esto, voy a curar estas tropas que están aquí y voy a enviar más o menos la mitad. Vamos a sacrificar estas tropas que están aquí, por ejemplo. Ya tengo lleno esta vaina, vamos a dejar esto. Vamos a hacer esta prueba. Recuerden, pues estoy haciendo pruebas, estoy sacrificando mis tropas, bro, nada más para que vean ustedes. Ok, tengo 154, tengo 30 aquí, vamos a ver si llegan aquí, como te digo, a pesar de que no tiene cuenta atrás. Ok, ahorita va a llegar al ataque, no se desespere. Ok, ok, y vamos, ok. Capacidad completa 3 segundos. Ok, 380, y si hago otro ataque yo, tienen que llegar ahí con la cuenta atrás o tienen que llegar a la ruta. Yo siento que la ruta es cuando te hieren demasiadas tropas y te da más cuenta atrás, pues, para poderla curar esas tropas. Allá vamos, por eso le estoy explicando un poco de qué se trata. El santuario se va a llenar con las tropas más altas todo el tiempo. Va a tener las tareas divinas, pero acá en la providencia divina va a ser muy diferente. Y te acabamos de enviar como 1000 tropillas, no recuerdo. Pero tenemos 380 llegadas y en ruta no sale nada todavía. Ok, ahí va. Si miraste que llegaba en la ruta más o menos y se puso para acá para abajo. Entonces vas a poder recibir ataques al parecer o te van a estar matando. Yo estoy atacando, no, yo estoy atacando, pero a ti si te atacan y defiendes, se va a ir en la ruta, va a hacer la cuenta atrás y se va a ir llenando la capacidad, pero vas a tener tropas de presencia divina y van a ir llegando tropas, como que de eso se trata. Entonces va a depender de la cuenta atrás para recoges, te vuelven a atacar y se va llenando tu santuario. Entonces ya si te chingan, no sé, 100k, 200k, entonces se va a ir a la providencia divina, vas a tener la cuenta atrás. ¿Me entiendes cómo? No sé si me entendiste. No sé si me entendiste, bro. Espero que me haya entendido un poco de qué se trata esto. Vas a tener una capacidad. Estamos viendo de pocas tropas, raza. Estamos viendo de pocas tropas. Hay una cuenta atrás baja. Entonces vas a tener una cuenta alta para poder recoger. Y al momento de que tengas eso en ruta, vas a tener más tropas que después. No sé si vaya a aumentar el conteo. Yo creo que sí, un poco. O directamente cuando ya se quite la cuenta atrás te van a llegar las tropas. Yo pienso que puede ser 50-50, pero yo me voy más por la segunda, de que el momento de que sea la cuenta atrás, las tropas en ruta se van a poner para este lado. Así está el movimiento, compa. Espero que haya entendido un poco, sepa cómo está el pedo. El movimiento, recuerda, está en la providencia divina. Ese es el cambio, bro. Entonces así te van a ayudar. Espero que haya gustado el video. Ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, raza.